7 por Ciudadano News. 2:40 minutos. Adelante, Dani, te escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Buen mediodía. Es un gusto verlos a ambos. Sí, señor, igualmente. La situación de la obra pública y de la obra privada, estoy hablando de construcción, realmente muestra signos de más está decir preocupantes. De hecho, que la obra pública detenida apenas asumió Javier Milei la presidencia de nuestro país, ha dejado pymes constructoras, como lo tratábamos hace poco, realmente en un estado desesperante, porque además estamos hablando de muchas obras que estaban en ejecución, ¿no? No estamos hablando obras que se debían llamar a licitación, no, estábamos hablando de obras en ejecución en toda la República Argentina. Em, Recuerden ustedes que inclusive dábamos cifras alarmantes, alrededor de 600.000 puestos de trabajo que han quedado en el camino y una deuda de certificado de obra. Toda una compleja situación. Esta cuestión no ha cambiado, está así, permanece así. Por ahí hay provincias que continúan con la obra pública con fondos propios, son las menos, pero en la mayoría del país está detenida. Lo que ocurre también con la obra privada, ¿no? Hoy por hoy ningún privado está en condiciones, en el común de los argentinos, de emprender una obra privada, excepto algunos holding empresarios que comienzan con edificios o con algunos barrios privados. Pero el resto realmente es una situación bastante preocupante. Por eso es que estoy con el titular del Centro de Ingenieros, el ingeniero Daniel Di María, para analizar esto y ver las perspectivas de poderlo solucionar a futuro, cuáles son sus análisis, cuáles son las miradas que hacen los ingenieros. En primera instancia lo voy a saludar. Ingeniero Di María, lo están viendo en toda la región Cuyo y en el resto del país a través de Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Ingeniero, ¿es preocupante la situación? Sí, realmente es preocupante en cuanto a partir del cambio de gobierno y la paralización de la obra pública, eh, fundamentalmente la obra pública nacional. Hay muy poca, en Mendoza quedan algunas que eh, estaba ejecutando la provincia, pero hay realmente muy poca obra pública. En cuanto a la obra privada, también la situación económica del país también la ha afectado seriamente y solamente hay obras de algunos edificios, Por ¿no? empresas. Por empresas, sí, edificios que son, digamos, emprendimientos inmobiliarios de algunas empresas, pero los particulares están encarando muy poco, muy Si poco. yo como particular quiero hacer una obra, ¿cómo me ubica usted en la tabulación de lo que necesito económicamente? Bueno, de acuerdo a la medición que hace el Centro de Ingenieros todos los meses, para en el mes de julio, para construir una vivienda económica, se necesitan 879.000 pesos por metro cuadrado. 800, 79.000 pesos por metro cuadrado. Y si lo comparamos, digamos, desde el centro ha iniciado esta medición en enero del año 2017. En ese momento se necesitaban 41 sueldos promedio para ejecutar una vivienda económica. 2017, 2017. 41 sueldos, 41 sueldos. En abril del 2023, el año pasado. el año pasado, se necesitaban 51. Mm. Y en marzo de este año, por digamos, el sueldo promedio, el último dato que tenemos del INDEC es de marzo, se necesitaron 60 sueldos. O sea, cada vez más Es imposible. se aleja el costo de la construcción respecto a los ingresos de la gente común. Claro, porque además de haberse deteriorado el sueldo por cuestiones inflacionarias y de recesión, eh, se agrega esto, es imposible encarar una obra, ¿no? Eh, es muy difícil, realmente muy ¿Y difícil. los créditos bancarios? No existen, o los pocos que hay
son de cuotas, o sea, nadie, es muy difícil cumplir con los requisitos necesarios para acceder a un crédito hipotecario. Hay que tener ingresos demasiado importantes, con cuotas que van por encima de los 600.000 pesos por mes. Pero ingeniero, ¿quién puede pagar 600.000 pesos? Difícilmente un asalariado común puede acceder a esos créditos, No, y el que puede pagar directamente no se pone en crédito ni nada por el estilo, ¿no? ejecuta la obra Claro, con su bolsillo. claro, claro. Exacto. Es una situación. Bueno, ¿y qué mira para adelante el Centro de Ingenieros? Bueno, en realidad, nosotros notamos que en los últimos meses ha habido digamos, un cambio importante respecto de los índices del año pasado y de los principios de este año. Es decir, A eh, ver, ¿cómo es eso, ingeniero? Explíquemelo. por ejemplo, en mayo de este año, el incremento del costo de la construcción en Mendoza fue del 3,8%. Ujú. En junio fue del 3,7%. Y en julio ya estamos hablando de 2,7%. Es decir, vemos que ¿Está decreciendo? decreciendo el costo de la construcción. Muy probablemente, ¿Hay algún, perdón que lo interrumpa, ingeniero, hay algún aspecto de resaltar de esto que nos esté, un sector de materiales que esté mostrando esto? claro, eso es lo que nosotros notamos. Es decir, que hay un grupo de materiales que han mantenido durante los últimos meses estabilidad en el precio. ¿Cuáles Por serían? ejemplo, cemento, Ujú. acero, hierro, ladrillo, madera, que han mantenido su precio en los últimos 3 meses o Ujú. inclusive algunos más. Entonces, eso estaría indicando alguna posibilidad de que esta, ¿De estabilidad? claro, alguna estabilidad aparezca en el camino. Ujú. No obstante, puede ser producto de la gran recesión que hay. Sí, seguro, Entonces, seguro. veremos qué es lo que sucede en el momento en que la recesión empiece a revertirse y empiecen a ejecutarse algunas obras nuevas. La última pregunta, y esto que siempre se lo pregunto a usted porque es lo que realmente, no digo que es lo único que nos interesa, sí que nos interesa, de hecho. ¿Las bajas en fuentes de trabajo son importantes o Son importantes, son importantes. Nosotros no tenemos datos de números de obreros de la construcción porque eso lo maneja el gremio, el la UOCRA? la UOCRA y las empresas. Nosotros somos los profesionales ligados a la obra, pero no tenemos esos datos como para darlo fehacientemente. Sí. Pero sin lugar a dudas que lo vemos, miramos todos los días. Y sobre Eh, todo por la parálisis de la obra pública, que es requiere mucha mano de obra. claro, pero también lo vemos en nuestro trabajo, Privado. claro, en Ah, Bueno, creo que nos haya El recibido. Tenga usted en Interactivo, cuenta. 12 a 14 por Ciudad. Bueno, de esta manera hablábamos con el ingeniero Daniel Di María, dándonos datos, estos últimos, esto que nos acaba de decir, de la baja importante de fuentes de trabajo, que si bien al cabo ellos no, y cierto, no manejan esa estadística, sí, UOCRA u otros organismos pueden dar testimonio de que ha habido importante baja en las fuentes de trabajo, lo cual nos preocupa muchísimo. Ojalá que la estabilidad que están notando los ingenieros, que es muy leve, pueda llegar en algún momento a concretarse definitivamente para recuperar toda esa gente que hoy por hoy necesita este trabajo. Y además, con esto termino, colegas, hay que tener en cuenta que estamos hablando de mano de obra calificada, no cualquier persona entra en el rubro de la construcción por sacrificado y duro que sea la tarea. Las empresas eh, toman gente con mano de obra calificada y es la que precisamente hoy está en serios problemas laborales. Fernando, colegas, es todo por el momento ustedes en estudios. gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta luego. Minuto 91.